Buenas noches a todos los presentes, a todas las personas también que nos están siguiendo a través del Facebook del Centro Cultural de España. Estamos aquí en el primer encuentro de estas jornadas de cine boliviano en su cuarta versión, denominadas Radiografías del Presente. Hemos tenido durante la tarde las sesiones académicas y ahora vamos a tener un primer encuentro que es un diálogo entre realizadores. Hemos imaginado esta actividad que va a tener tres versiones. Este es el primer encuentro, como una charla entre dos directores, en este caso, que nos van a un poco contar, van a abordar diferentes temas desde un lugar un poco más distendido. Esta va a ser una charla entre ellos, no va a haber una moderación. La idea es que ellos, han coordinado previamente y la idea es que compartan aquello que quieren compartir, que compartan con ustedes también a través de preguntas que pueden surgir. Siéntanse tanto ustedes como el público libres de participar en este espacio. Los presento a los participantes de este primer encuentro. Tenemos por una parte a Quiro Russo. Él es director de cine, montajista, guionista y diseñador de sonido. Se caracteriza por construir un cine de profundas experiencias cinematográficas, políticas, sonoras, que ponen en cuestión los límites del lenguaje cinematográfico y rescatan viejas tradiciones para reinterpretarlas. Quiro y la productora Socavón producen películas junto a la comunidad minera de Huanuni desde hace 10 años. Formado en la Universidad del Cine de Buenos Aires, ha dirigido 3 cortometrajes, Retomo. Quiro ha dirigido 3 cortometrajes, Enterprise, Juku y Nueva Vida, y 2 largometrajes, Viejo Calavera y El Gran Movimiento, estrenada en 2021. Este ha sido rodado en La Paz, Bolivia, en Super 16 milímetros. Las películas de Quiro han sido seleccionadas en varios de los más importantes festivales del mundo y han obtenido más de 70 premios en festivales como la Bienale de Venecia, el Festival de Locarno, el Festival de San Sebastián, Río de Janeiro, Cartagena, Bafisi, Indy Lisboa, entre muchos otros. Actualmente Quiro se encuentra desarrollando su tercer largometraje, Canciones Perdidas, el final de su trilogía minera. Por otra parte, nos acompaña Gori Patiño. Él es actor, guionista y director de cine. Después de graduarse en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, recibió la beca Fulbright y estudió una maestría de Cine y TV en la Universidad de Chapman, en California. Dirigió y coescribió Muralla, película que representó a Bolivia en los premios Oscar el 2018 y que participó en los festivales de La Habana, Guadalajara, Vancouver y Gramado, entre otros. Con Muralla, Patiño recibió el premio Argentores al mejor guión en el Festival de Cine de las Alturas en Jujuy. Muralla fue comprada por HBO. Patiño también dirigió y co-guionizó La Entrega, serie de TV de 10 episodios, difundida por Red 1, Amazon Prime y Globoplay Brasil. Su segundo largometraje, Pseudo, ganó el premio Habanero a la distribución en el Festival de Cine de La Habana y fue vendido a la plataforma HBO Max y seleccionado en el Festival de Cine de San Francisco, Gramado, La Habana y Ternium, México. Además, Gori estudió actuación en el CELCIT de Buenos Aires, participó en numerosas obras teatrales y actuó en los filmes bolivianos Fuertes, Insurgentes, Olvidados y Engaño a Primera Vista. Recientemente terminó de rodar su tercer largometraje, también dirige spots publicitarios y es docente universitario. Les damos la bienvenida a ambos. Quiro, Gori, el escenario es de ustedes. Muchas gracias por participar. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, antes que nada, al Centro Cultural. Es muy buena iniciativa para reunir a gente que hace cine y ama el cine, y un placer estar aquí con mi colega Quiro para dialogar sobre lo que hacemos, sobre lo que nos apasiona y como se dijo, esto es un diálogo, así que nosotros hemos preparado algo, una estructura de temas que creemos interesantes, pero también queremos escucharlos a ustedes, ¿no? Saber sus inquietudes, y nosotros compartiremos nuestras experiencias, así que bienvenidos.
Bueno, buenas noches a todos, a todas. Siempre una alegría poder compartir aquí en Bolivia, ¿no? Sobre todo lo que pensamos y hablamos y creemos sobre el cine. Creo que esta charla es muy especial con Gori. Creo que los dos estamos en distintos universos del cine boliviano y eso me parece muy interesante. Y creo que, bueno, un poco, digamos, continuando lo que dice Gori, está buenísimo que ustedes también puedan llevarnos a donde les interesa ir, sobre cosas que les interese saber sobre lo que hemos hecho y sobre el cine boliviano y el cine en general, ¿no? Nosotros tenemos estas temáticas, pero estaría bueno tener ese diálogo con ustedes. Y no sé cómo empezamos, Gori. Por aquí empezaremos. Sí, bueno, vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Les vamos a contar un poco cómo ha sido nuestra primera experiencia con el cine, de dónde venimos. Y vamos a empezar contigo, Kiro, que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia y de cómo has terminado acá, ¿no? ¿Cómo empezaste a hacer cine? Bueno, yo les cuento que más que cine, a mí siempre me ha interesado el arte en general. En el colegio yo he hecho mucha música y siempre me he acercado a muchas áreas del arte, ¿no? Yo la verdad pensaba más que iba a ser pintor cuando estaba en colegio. Pero nosotros teníamos en el colegio una materia que era como comunicación social, donde nos han hecho hacer cortometrajes. Y para mí ha sido una experiencia muy importante, digamos, que ha causado un giro, que lo que ha hecho es hacerme dar cuenta que el cine engloba todas las artes, ¿no? Entonces, ahí yo me he vuelto súper fanático del cine y me he vuelto cinéfilo, totalmente cinéfilo, con un grupo de amigos del colegio. Y bueno, ahí yo me obsesioné con estudiar cine, pero en Bolivia en ese momento era imposible estudiar cine, ¿no? Entonces han sido muchos años para llegar realmente a hacer cine y a estudiar cine y todo eso, ¿no? Pero claramente mi cine hasta el día de hoy tiene ese lado artístico. A mí no me interesa, digamos, el cine hegemónico, no me interesan los géneros, y me interesa muchísimo más bien buscar una identidad propia al cine nacional y una identidad propia autoral también, personal mía, ¿no es cierto? O sea, y me interesa mucho también, digamos, hacer frente a cierta forma de lo que supuestamente es el cine, ¿no? Cómo debe hacerse y cómo debe ser, básicamente, ¿no? Pero tú también nos puedes contar, Gori, un poco de tus inicios. Sí, yo, bueno, mi acercamiento igual ha sido por otro lado. Yo empecé a hacer teatro desde colegio y yo lo que quería siempre era estudiar actuación. Tampoco en esa época había una escuela de teatro en La Paz, digamos, ¿no? Entonces seguí haciendo teatro y empecé a estudiar comunicación social, ¿no? Y poco a poco empecé a hacer cortometrajes en la universidad. Y en esa época hubo un boom, tal vez, bueno, un boom entre comillas de producción audiovisual de series. Y ahí yo empecé a actuar en audiovisuales, cortometrajes, y ahí me interesó ver que el director y la directora era quien contaba la historia, ¿no? Entonces yo he dicho, yo quisiera contar la historia, ¿no? En teatro el actor es el elemento artístico, digamos, que cuenta la historia, el personaje, y en cine es un elemento más. Entonces, así como tú, ¿no? Entendí que el cine engloba muchas mama de muchas artes. Entonces ahí es donde apliqué a una beca y recién pude estudiar cine, ¿no? Entonces también fue mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y después de empezar a rodar fue otros años más, pero así fue. Entonces yo vengo del teatro. Yo también te cuento, Gori, que también he hecho teatro. Una de las obsesiones que yo he tenido y sigo teniendo hasta ahora es tratar de saber todo, aunque eso es obviamente imposible, ¿no? Y porque además uno tiene talento en ciertas cosas y en otras no, ¿no? Básicamente. Y también un poco la forma que ha terminado teniendo el cine que yo hago tiene mucho que ver con ciertas, digamos, carencias, tanto económicas como técnicas, como también de ciertas cosas que yo veía en cierto momento en el cine nacional, ¿no es cierto? Cuando yo he empezado, que es, digamos, al principio de los 2000, cuando yo realmente empezaba a estudiar cine. Entonces, para mí, el cine, digamos, ha dado muchas vueltas hasta llegar a un estilo, ¿no? A mí me interesa mucho pensar en el estilo, pero bueno, podemos seguir avanzando tal vez en el siguiente tema que teníamos un poco, y lo que nos habíamos pensado con el Gori es pensar un poco qué significa el cine boliviano realmente para cada uno de nosotros, ¿no? Me parece que
es un tema que a mí me interesa tocar en el sentido de que es válido pensar para ti, Gori, el cine boliviano como algo aparte del mundo, o qué significa para ti el cine boliviano en sí, digamos. Bueno, yo creo que el cine boliviano es ser parte de ser sincero con uno mismo, porque, por ejemplo, yo vivía afuera y decidí que tenía que volver a mi país para contar nuestras historias, ¿no? Entonces, el cine boliviano, desde mi experiencia, viene de ser fiel a uno mismo contando historias que te han sucedido como boliviano, que son parte de tu cultura, de tu visión, y hacer cine acá, ¿no? Ahora, lo rico es que poco a poco, durante los años, hemos tenido varias formas de hacer cine, ¿no? Y varias voces, ¿no? Yo aún creo que yo sigo en una búsqueda de encontrar una voz propia, ¿no? Una voz propia de un cineasta boliviano, ¿no? Pero yo creo que el cine nacional es, o sea, nosotros pertenecemos a un legado de gente que ha hecho cine desde los 70s y mucho antes, que ha tenido una impronta no solo acá, sino en festivales afuera, ¿no? Un estilo, una forma de hacer cine que con todos los altibajos que hemos vivido se mantiene, ¿no? en un muy buen momento, sobre todo el año pasado. Ahora ya hablaremos de lo que se viene después, pero es eso, ¿no? Entonces, el cine nacional es eso, son distintas voces, ¿no? Algunas más que responden más a una cultura nuestra y otras no, pero yo creo que se vienen nuevas voces también, ¿no? Nuevas maneras de hacer cine, y eso es lo importante. Bueno, en mi caso, para mí, hablar de cine boliviano es hablar sobre todo de una tradición, ¿no? De una tradición no solamente del cine, sino del arte, y para mí incluso de la bolivianidad en sí. Creo que es para mí fundamental pensar mucho en este concepto actualmente, justamente porque estamos viviendo una sobresaturación de imágenes de movimiento, ¿no? Yo hablo mucho de esto siempre en charlas. La época que nos toca a nosotros hacer cine no es la misma época que les ha tocado justamente hasta 1990, podemos decir, ¿no? En los 90 ha sido un giro muy fuerte que se ha dado por la tecnología, por el internet, entonces de repente, hermano, o sea, es una cantidad de películas que hay en el mundo y de contenido que es realmente para mí insostenible, ¿no? Y justamente estábamos hablando, tomando un café ahora con el Gori antes, y estábamos hablando yo le decía, bueno, ya, o sea, ahora digamos, ya hay muchas películas bolivianas, por ejemplo, se ha producido más que nunca en la historia estos últimos 3 años, digamos, comparativamente, pero ¿quién ve las películas, no? Entonces, o sea, si vamos a hacer películas, y además todas y todos sabemos que es muy complejo hacer una película, demanda mucho trabajo, esfuerzo y dinero, para que nadie vea esa película es algo súper, no sé, complejo, ¿no? Entonces, dentro de esa saturación, dentro de ciertas formas hegemónicas, digamos, a mí me interesa como generar un quiebre y tener también ciertos diálogos con la tradición de nuestro país, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que cualquier gesto que se haga en nuestro país, con la forma que sea, ya es boliviano per se, ¿no? En sí mismo ya es boliviano, ¿no? Pero a mí me interesa mucho, digamos, tener conciencia de esa bolivianidad o poner también en cuestionamiento hasta el fin qué es eso. Y bueno, al final, por lo menos en mi obra hasta ahora, habíamos pensado desde el principio como reinterpretar ciertas cuestiones más, digamos, arquetípicas de lo boliviano, como por ejemplo lo minero, era algo que yo pensaba, digamos, que iba a ser alguna vez en la vida, digamos, un corto, yo les digo de verdad, pero ya estoy 12 años ahí metido. Entonces, digamos, las cosas a veces toman mucho más tiempo de lo que uno cree o te atrapan de una forma mucho más fuerte de lo que uno cree, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi trabajo con cierta gente y con los mineros de Huanuni es tan grande y es, sobre todo los vínculos que yo tengo son tan fuertes que no me puedo ir de ahí. Por ejemplo, ¿no? La última película que estoy, digamos, escribiendo también es en la mina y tiene que ver además con, digamos, una promesa que yo he hecho a un minero, no sé, hace 7 años, pero obviamente en su momento yo no pensé que iban a pasar 7 años y quién sabe, iban a pasar 9, 10 años hasta que salga la película, digamos, ¿no? Pero esos son los tiempos del cine, ¿no? Un poco. Claro, y es interesante lo que dices porque nuestras realidades inspiran a nuestras historias, ¿no? Ese proceso que tú tienes, que tal vez nos puedes también explicar más sobre tu convivencia, tu experiencia con la mina, ¿no? Y llevar eso a un guión y luego
a un rodaje, ¿no? Es un proceso orgánico, ¿no? En mi caso yo también, yo creo que la realidad también es una fuente de inspiración muy grande, ¿no? Pero contanos un poco entonces, Kiro, ¿cómo ha sido tu proceso? No sé si tú tienes un proceso de guionización, ¿cómo es tu proceso creativo en ese aspecto? Bueno, más que hablar es del guión, digo, no voy a hablar tanto de eso porque tengo una charla entera para hablar de eso otro día de estos. Apúntense entonces. que es, creo que en 2 días, pero yo les cuento que mi proceso tiene mucho que ver con ciertos cuestionamientos que yo he tenido desde el colegio que tienen que ver con la identidad nacional de nuestro país, ¿no es cierto? Creo que hay una complejidad en nuestro país muy grande, en donde al final hay una diversidad muy grande de culturas que conviven en un país, en donde hay diferentes épocas incluso que están conviviendo, y hay ciertas distancias en nuestro país que son casi infranqueables, ¿no? Que de alguna manera un poco se han acortado, digamos, con el acercamiento al mundo del capitalismo a partir de Evo Morales, me parece a mí, pero más allá de eso, realmente hay unas distancias que a mí siempre me parecen muy fuertes, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, yo estudié en Argentina, para los que no saben, y cuando he estudiado en Argentina, yo he visto que, por ejemplo, Argentina es un país constituido bajo una, digamos, identidad nacional muy planeada, ¿no? Ellos conscientemente han creado identidad nacional a través de símbolos, a través de historias. En nuestro país nunca ha pasado eso, ¿no? Y por eso, digamos, nuestro país también es muy rico culturalmente, pero esas culturas y esas formas están volando por ahí, digamos, de alguna forma, de una manera caótica, ¿no? Entonces, a mí me interesa eso, y me interesaba además entender, digamos, mi propia identidad como boliviano, ¿no? en este país. Entonces, eso me ha llevado primero a estudiar sociología. Yo estudié sociología 3 años porque no podía estudiar cine. Y en sociología, como ustedes saben, hay mucha investigación de campo, ¿no es cierto? Uno va y tiene que hacer una cosa muy, digamos, sistemática, de tomar datos de familias y todo. Entonces yo siempre me hacía muy amigo de las personas y me quedaba ahí y no hacía la investigación, digamos, o sea, como que tenía esa tendencia siempre, ¿no? Entonces es algo que para mí ha empezado ahí y nunca ha parado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Max Eduardo Bautista, que es uno de los personajes de mi última película, yo ya lo conozco hace 20 años más o menos, ¿no? Entonces, las relaciones que yo tengo ya están en otro tipo, digamos, de cercanía, pero que también me llevan a situaciones muy complejas, personales, morales, ¿no? O sea, no es tan simple, ¿no? Sobre todo en la mina para mí es súper complejo porque a pesar de que yo tengo una relación muy cercana, casi familiar con muchas personas, también he visto, digamos, las diferencias de clase. A mí me interesa mucho la conciencia de clase personal. Y bueno, yo me considero marxista, además de mis pensamientos, entonces, y en mi ideología. Entonces, a partir de ahí, yo me posiciono en ese lugar, pero ética y moralmente igual es complejo, ¿no? Por ejemplo, ya han muerto 20 personas que yo he conocido desde que llevaba Wanuni, en diversas situaciones. Entonces, siempre es una cosa fuerte para mí. Pero el cine tiene mucho que ver para mí con la amistad y con esas vivencias, ¿no? Muchas veces para mí es mucho más importante lo que ha pasado detrás de cámaras que delante. Y eso para mí es fundamental en el cine que yo hago, ¿no? Claro, y bueno, pero se nota, ¿no? En la cámara, ¿no? Se nota ese compromiso, esa verdad, ¿no? Yo también yo creo que en mi caso, por ejemplo, en esta última producción que te estaba contando, yo creo mucho en el diálogo entre las artes, ¿no? Muchas veces el cine toma historias de novelas o historias de la vida real o se inspira en pintura, ¿no? Nosotros tenemos un boom ahorita de literatura, un boom de pintura, ¿no? Y por qué no el cine nutrirse de eso. Bueno, entonces yo leí hace mucho tiempo una crónica periodística. Bueno, yo como vengo también de comunicación social, no he sido nunca periodista, digamos, pero amo la crónica periodística, ¿no? Esa crónica que ahorita ya la estamos perdiendo porque por la economía ya no se hace el trabajo de investigación en el periodismo, es la noticia inmediata, ¿no? Entonces todos los periódicos y todos los medios publican lo mismo, pero todavía existen estos periodistas que van y como Kiro conviven, ¿no? Días y conocen a los personajes reales de verdad, ¿no? Y es el caso de Roberto Navia, que es un periodista del Deber, que escribió Tribus de la Inquisición. Yo lo leí y lo conozco a Roberto, ¿no? Y le digo, quiero llevar esta crónica a una película, pero es como cuando tú lees un cuento y dices, puta, esto es una película. Entonces yo leí una crónica periodística real de un linchamiento y bueno, después, 2 años más tarde ya tenía yo el guión, ¿no? Entonces, también ese es otro modo de ver, ¿no? De mamar de una realidad nuestra y llevarla a otra narrativa, digamos, a otro formato narrativo, pero sigue siendo
esa verdad. Entonces son distintas formas, ¿no?, que tenemos nosotros de contar nuestras historias. Ahora, Gori, siguiendo nuestro chanchullo aquí. Bueno, un poco nos hemos ido, ¿no?, por ahí, ¿no? Porque la pregunta era por qué razón hacemos el cine de la forma en lo que lo hacemos, ¿no? Entonces, un poco, ¿por qué tú haces el cine que haces, de alguna manera, ¿no? El estilo, ¿cómo has llegado a ese estilo? ¿Por qué te gustan las películas que haces? O sea, digo, es la forma en sí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que viene de algo químico, ¿no? A mí como espectador me gusta el suspenso, me gusta sentir ese algo dentro tuyo que dice qué va a pasar, ¿no? Entonces yo también soy amante del género policial, ¿no? Pero de ese género policial un poco más nuestro, ¿no? Sin los policías onda James Bond, ¿no? Sino incluso mis primeras películas no había policías, pero era policial, ¿no? Entonces creo que el thriller te permite, digamos, dar esa radiografía de tu sociedad, pero contando una historia, ¿no? Entonces siempre me intrigó eso, ¿no? Tener personajes marginales, personajes que son personajes de poder, ¿no? Y bueno, y el que paga los platos al final siempre somos los personajes de a pie, ¿no? Los civiles, ¿no? Entonces por ahí viene, ¿no?, un poco, ¿no? Esta última peli ya no es tan urbana, no es más rural, pero también tiene ese lienzo del thriller, del policial. Entonces yo creo que fue un poco eso, ¿no?, que es lo que me gusta ver y cómo quisiera contarlo, ¿no? Sin embargo, sigo en una búsqueda, ¿no? Porque es gigante ese género, ¿no? Y tiene muchos subgéneros, ¿no? En tu caso, ¿cómo haces eso? ¿Cómo logras, cómo llegas a tu narrativa, a tu Bueno, en mi estilo? caso ha sido porque en eso que les contaba que éramos muy cinéfilos en el colegio, realmente nos podíamos ver tanto que veíamos como en un momento ya 3 películas por día, y la verdad, para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? El cine se aprende a ver, definitivamente, ¿no? Y además, cuando empiezas a aprender a ver, empiezas obviamente a volverte, digamos, más capaz en la capacidad de ver, digámoslo así, ¿no? Entonces, la cinefilia a mí me ha llevado a ciertos autores que creen en el cine puro, que tiene que ver con el cine más allá de las otras artes, digamos, ¿no? Que puede expresar ciertas cosas más allá de una historia a través de su propia forma, que es el tiempo, el montaje, el sonido, ¿no? Por eso mis películas son así. Y mis películas, además, obviamente no es ningún invento mío. Estoy siguiendo a autores que a mí me interesan mucho, como Robert Bresson, francés. Me interesa muchísimo su trabajo. Me interesa muchísimo Siga Bertov. Son autores que ya pensaban todo esto y obviamente yo lo único que estoy haciendo es retomarlo, pero darle una forma, digamos, boliviana, haciendo dialogar esta forma con cierta tradición de nuestro cine, temáticas de nuestro cine, y bueno, también la vivencia y los amigos con los que yo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos sumados han terminado dando este estilo, ¿no? Pero realmente a mí, o sea, yo creo que esto es algo que es importante de entender, o sea, al decir que uno aprende a ver el cine, yo estoy seguro porque, por ejemplo, nosotros primero, o sea, el primer acercamiento que yo he tenido a la cinefilia, digamos, era Errols, ¿no? Ustedes se acuerdan, Errols, nos sacábamos todos los DVDs, digamos, los VHS de Errols, pero claro, en Errols solamente hay ciertas películas de género en la realidad, hay muy pocas películas de autor, ¿no? También. Y después llegó la piratería. Entonces con la piratería se fue encontrando, no sé, que apareció Fellini, que apareció no sé quién, que apareció Kubrick, primero menos, o sea, primero eran, digamos, nombres un poco más conocidos, luego más desconocidos, más denso, más denso, más denso. Y claro, también uno empieza a entender y tener un gusto por todo tipo de cine, ¿no? Entonces también yo me he hecho militante de esta forma del cine. ¿Por qué? Porque justamente vuelvo a lo que les decía, me interesa mucho poder hablar más allá de lo hegemónico, ¿no? O sea, definitivamente las películas que yo he dirigido te obligan a pensar y te obligan además a aceptar otro tipo de experiencia. O sea, yo estoy consciente de que estamos haciendo eso, ¿no? No es un azar. A veces se confunde un poco eso con que hay una cierta precariedad boliviana, yo creo, sobre todo en nuestro país, con las películas que he dirigido. Pero ya no tiene nada que ver con eso, ¿no? Son decisiones totalmente conscientes, de tiempo, de encuadre. O sea, a mí me interesa mucho además, digamos, la escena, el tiempo que pasa. Me parece que el encuadre te puede contar mucho con relación al sonido, ¿no? Entonces, de ahí ha nacido ese estilo y ese diálogo con esos autores que a mí realmente me han volado la cabeza, ¿no? Empezando algún día con Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me encantaba Tarkovsky y me he ido por ese lugar y un poco las películas tienen esa aura, ¿no? Y es interesante porque si ustedes ven, en el caso de Quiro y en el caso de muchos cineastas, siempre tienen como el perfil, bueno, no secundario, sino paralelo, de otra actividad aparte de dirigir, ¿no? En el caso de Quiro es montajista y además hace diseño sonoro, ¿no?
Entonces, a la hora de la puesta en escena, estás pensando en eso, ¿no? Porque es distinto cuando uno dirige y otra persona lo monta, ¿no? ¿Tú montas con Pablo también o solo...? No, realmente, o sea, con Pablo es una cosa, digamos, yo podría dar un capítulo especial de cómo es el trabajo con él, ¿no? Porque de alguna manera nosotros en Argentina, como sabíamos que no había plata en Bolivia, hemos dicho un día, tenemos que lograr hacer una película solos, tú y yo, digamos, no sé, yo le he dicho eso. Entonces, nosotros nos hemos preparado para eso, ¿no? O sea, nosotros, para empezar, estábamos becados en la Universidad del Cine, que es una universidad increíble, pero es muy cara. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para la universidad para poder estar ahí. Y entonces, él ha trabajado en el departamento de edición, yo he trabajado en el departamento de sonido. Paralelamente, yo estudiaba fotografía. Yo estudié fotografía primero. Después estudié dirección. Porque justamente lo que les decía antes, me interesaba saber, digamos, de todo, entender todo. Entonces, para mí, yo siempre le digo, él es un maestro técnico y yo soy un maestro artístico, y en ese sentido, digamos, podemos congeniar muy bien, ¿no? Para poder, digamos, crear lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, yo soy muy obsesivo en la puesta en escena. A mí me pone, por ejemplo, en Bolivia, me pone un poco nervioso que los directores, las directoras no saben lo que es la puesta en escena, básicamente. O sea, creen que la puesta en escena es solo un relacionamiento con los actores, por ejemplo, o los movimientos de los actores en un cuadro. En realidad, la puesta en escena es todo. O sea, cómo se va a mover la cámara, ya estás pensando cómo va a ser el corte, ya estás pensando obviamente en el plano. En mi caso, obviamente, el pensamiento de la puesta en escena y los planos son la película, básicamente, ¿no? Mis películas son muy cinematográficas. Yo siempre digo, si yo no pensaría en eso, el Pablo sería el director, digamos. O sea, no es que yo le doy, por ejemplo, al Pablo una cámara y él hace lo que quiere, para nada. Yo realmente, generalmente, prehago los planos, qué sé yo, y él más o menos hace lo que yo digo, y a veces, obviamente, él me ayuda y digamos, me da para arriba, ¿no? Con sus ideas, y eso me parece algo alucinante. Pero para mí la puesta en escena es realmente tener un dominio total de cómo va a ser cinematográficamente la escena, ¿no? O sea, para mí eso es fundamental en el momento de dirigir, tener todo eso clarísimo. Yo dibujo cada plano, muchas veces prehago las escenas digitalmente solo en la locación y luego vamos y las filmamos, ¿no? Entonces hay una cosa bien obsesiva ahí de la puesta en escena, para mí es fundamental ese lado. Pero tú, Gori, ¿cómo trabajas esa parte, por ejemplo? Bueno, yo creo mucho también primero, lo que yo hago, sobre todo cuando son escenas entre varios actores, yo planeo todo, ¿no? Guión técnico, y me gusta mucho dibujar. Yo dibujo caricaturas, entonces me gusta mucho hacer storyboards. Pero antes de mostrarle a los actores, yo dejo que los actores se muevan un poco en la locación intuitivamente, ¿no? Yo creo a veces, sobre todo en algunos actores que tienen a veces una intuición más profunda que el guionista en cuanto a conocer su personaje. Entonces los dejo moverse y después los ajusto. A veces tienen mejores ideas, otras no, y se los ajusta, ¿no? Entonces, en base a los movimientos de los actores, muevo cámara, ¿no? Y cuando ya tengo la locación, ¿no? Creo mucho también en los planos largos. A mí me gusta filmar planos que serían planos secuencias, pero después los refuerzo con otros planos y los dejo a los actores actuar, de A a Z, ¿no? De A a Z. Ciertos planos obviamente ya están como diseñados, ¿no? En mi cabeza, y eso es como un encuadre que no tiene negociación, pero otros los dejo ir, ¿no? Entonces creo mucho también en lo que pueda suceder en escena, ¿no? En dejar un poco de libertad. A mí me gusta también ser sorprendido por la realidad, ¿no? Sobre todo en escenas de discusión o de interacción entre personajes. Pero sí, ¿no? Yo igual que tú, creo que la puesta en escena viene con montaje, viene con blocking, viene con staging, ¿no? Y la parte de la dirección de foto. Obviamente aquí, ¿no? Nuestros directores de foto operan cámara, ¿no? Entonces sí hay un ensayo con el director de foto y el camarógrafo en movimiento, la cámara. La iluminación la dejo más, ¿no? al director de foto, después de ver muchas referencias. Creo yo mucho en las referencias, ¿no? Cuando estoy por rodar veo muchísimas películas y después el equipo me propone otras películas ¿no? Y tienes al final, ¿no? toda una colección de pelis, y que después les hago ver también a los actores, digamos, ¿no? Es como, ve esta película, ¿no?
creo mucho en el tono también. Yo creo que el tono en dirección es fundamental, no creo en los adjetivos calificativos que tú quieres que el público sienta después, ¿no? Punzante o aterrador, no sé, entonces, y me gusta mucho ahora último, yo no soy fotógrafo, pero en los photoboards, ¿no? En vez de hacer storyboards, ir a sacar fotos, que eso también me ha dado como algo mucho más cercano, ¿no? que un dibujo, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo quería contarles un poco, porque no les había respondido, qué es mi relación con el sonido, ¿no? Bueno, yo les he contado que he estudiado 6 años en el conservatorio, yo tocaba guitarra clásica, y mi cercanía al sonido es muy musical, digamos, ¿no? Pero por otro lado, yo tenía mucha conciencia de que los planos largos o las puestas en escena, digamos, que yo hago, que son completamente diferentes o radicales para algunas personas, se sostenían a través del sonido, ¿no? O sea, para mí está clarísimo que, por ejemplo, cuando he hecho Viejo Calavera, en esos planos de oscuridad casi absoluta, si no hay un sonido que pueda sostenerte eso, realmente es imposible de ver, más o menos, ¿no? Por eso esa película, digamos que cuando han tratado de verla en celular, creo que es un desastre, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo una obsesión muy grande con la banda sonora, estoy un poco soltando eso me está pasando ya desde el Gran Movimiento, o sea, yo siempre quería hacer todo, digamos, ¿no? Y eso también es malo. Primero porque tardas demasiado, o sea, no sé, en Viejo Calavera yo he hecho hasta el Blu-ray, digamos, ¿no? Entonces eras 3 meses haciendo el Blu-ray, o sea, es ridículo también, me parece. Sí, o sea, ahora... Entonces, el sonido, por ejemplo, en Viejo Calavera ha sido durísimo, O sea, ha sido muy duro filmar Viejo Calavera, la verdad les digo, ha sido una experiencia personal y además para el equipo. Yo nunca voy a dejar de hablar del equipo porque eso vamos a coincidir, Gori, o sea, creo que hemos logrado hacer las 2 películas gracias a equipos increíbles y súper grandes amigos. Yo creo que coincidimos los dos que sin los amigos con los que hemos trabajado, sin los equipos con los que hemos trabajado, no hay películas, ¿no? Básicamente. Entonces, el cine, por lo menos que nosotros hemos hecho, no es un cine de gente sola, ¿no? A pesar de que sí podemos decir que hay cineastas que hacen películas solos, pocos, ¿sí? Cine muy simple y austero, sí, pero existen. Mismo en Bolivia, ¿no? Un cineasta, por ejemplo, como Miguel Hilari, prácticamente hace solo, digamos. O Martín, digamos, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, Eugenia, Martín Bullock, pucha, hecho todo solo, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble. Difícil de hacer, la verdad, pero yo les digo ahora en mi segunda experiencia no me parece muy necesario. Pero bueno, en Viejo Calavera yo he hecho la postproducción, he hecho el armado de bandas, he hecho todo, ya no quería hacer lo mismo en Gran Movimiento y he trabajado con otra gente un poco soltando, pero ha sido durísimo para mí. O sea, he tenido peleas, pero o sea, he votado gente, ha sido jodido, ¿no? Ha sido jodido, o sea, ha jodido además porque estaba definitivamente decidido a romper muchas reglas de la postproducción de sonido en esa película. O sea, hay diálogos en el subwoofer, los diálogos dan vueltas así en el cine, entonces los técnicos te dicen, tú estás loco, o sea, eso no sirve, porque la gente se sale de la película, ¿me entiendes? Entonces, en un punto yo tenía esas peleas, pero bueno, al final he hecho eso y a mí me gusta el resultado, digamos, ¿no? Es bueno eso, lo del equipo, a mí igual me ha servido mucho en esta última... uno viene siempre trabajando con la misma gente y hay personas que se repiten durante 10 películas, digamos, ¿no? Pero yo ahora último he intentado, digamos, trabajar con nuevos actores, con un nuevo director de foto. Trabajé con Pablo Paniagua, después de trabajar con Gus Soto, ¿no? Con una nueva directora de arte. Entonces, es difícil, pero también te hace más rico, ¿no? Te cuestiona, ¿no? Y muchas veces eso también necesitamos, ¿no? Gente que te cuestione lo que estás haciendo, gente que te proponga, ¿no? Y enriquece la historia que estás contando, ¿no? Al final, ¿no? Entonces sí, está bien que ahora, ¿no? Bueno, en el gran movimiento, entonces, pero el montaje en el Gran Movimiento también fue con Pablo o... Es que primero fue con otro amigo mío, que es un director chileno que se llama Felipe Gálvez, es más, está por estrenar una película increíble, así. Pero bueno, esa es otra historia. Y la verdad, igual, casi nos matamos, digamos, ¿no? O sea, yo soy una persona jodida, digamos, para trabajar, la verdad, porque yo realmente no quiero que hagan otra cosa que lo que yo quiero. La verdad, yo les digo. Entonces, eso es jodido a veces, porque hay gente que te cuestiona todo. Por ejemplo, con este montajista me pasó eso. O sea, él me quería cuestionar cada corte, digamos. Ajá. Y yo quería avanzar. Entonces, para mí eso era una locura. O sea, era como... O por ejemplo, no sé, bueno, les voy a spoilear, pero los que han visto la película, el final, digamos, es todo cortado, es una locura, ¿no? Y desde un principio yo quería hacer eso. O sea, yo sabía que la película iba a tener eso. Y el tipo en un momento me ha dicho, no vamos a hacer eso. O sea, estás loco, la película no va a funcionar así. Entonces ahí así, casi nos pegamos, ¿no? Entonces ahí yo he dicho, bueno, que vuelve el Pablo, me ayude así a... a mediar.
No, ahí se fue el otro. Ay, ay, ay. Ahí se fue el otro y bueno, terminamos la película con el Pablo, pero hay un poco eso, ¿no? También hay una cosa, y eso es algo que yo siempre hablo, es en el caso de mis películas es muy difícil que las monte otro, digamos, porque no hay una lógica que pueda agarrarse, digamos, la gente que monta. No es lo mismo que convencionalmente un montajista te agarra el guión, te lo copia. Claro. En cambio, en el caso de estas películas, o sea, si yo no estoy sentado ahí, o sea, yo he intentado también. He intentado trabajar, por ejemplo, al principio trabajar con Irene Cajías, que es una gran montajista. Ella trabaja en muchísimas películas, digamos, que están buenísimas. Ha trabajado ahorita con Martín Bullock, trabaja internacionalmente mucho, pero realmente no hemos podido tener tanta química justamente por eso, ¿no? Porque, o sea, tú ves ese material y hacia dónde vas, digamos. O sea, puede ser cualquier película lo que salga de ahí también, ¿no? Entonces, hay un poco eso y me ha interesado además... no sé, yo disfruto demasiado de hacer cine, por otro lado, ¿no? O sea, a mí realmente no me interesa la plata, digamos, o menos aún la fama o los premios. Esas son cosas que han venido después totalmente inesperadas, digamos, ¿no? A mí me interesaba más hacer esto que yo les cuento, digamos, que era seguir con mi intuición de hacer arte con el cine y de hacer algo desde Bolivia que sea otra cosa que lo que generalmente estamos viendo, de alguna manera también, ¿no? Pero bueno, tal vez podemos ir adelante. Ya. Y bueno, y si hay alguna pregunta, ya podemos empezar, digamos, todavía no. Entonces, Yo tengo una con respecto a... Gracias. Buenas noches, primeramente, a ambos y a todos los que están aquí presentes. Mi pregunta iba un poco más acerca de el público en sí. Me gustaría saber en ambos aspectos qué es lo que piensan o en qué momento de toda la etapa que conlleva hacer una película, desde la preproducción hasta la distribución, en qué momento ustedes dos se enfocan más en el público como tal, digamos, ¿no? Más que capten la idea de que realmente sientan de que puede ser conmovedora o que realmente se llegue a transmitir, digamos, ¿no? Es eso, para ambos. Gracias. Bueno, en mi caso, yo considero que soy más bien muy respetuoso con el público, pero yo no pienso en las películas obviamente en el público, en el sentido de que voy a satisfacer a un público, ¿no? Me interesa más bien todo lo contrario. Me interesa interpelar al público y me interesa que la gente pueda pensar a través de mis películas nuevas cosas, ¿no? Incluso la interpretación misma de lo que es esa película, ¿no? Y yo he tenido experiencias muy locas cuando, por ejemplo, cuando he estrenado Viejo Calavera, los mineros, o sea, me han dicho, puta, esto no es una película, digamos, directamente, ¿no? Pero para mí eso sí lo mejor que podía pasar, porque se ha generado un debate alucinante y realmente hemos podido hablar de cine con los mineros en una situación que para mí era algo de otro mundo, que un poco es lo que yo busco con las películas. También yo creo que hay eso, ¿no? Lo que uno busca, ¿no? Porque también hay en el mundo comercial unas fórmulas para satisfacer al espectador, ¿no? Y incluso hay fórmulas para manipular al espectador de una manera muy profunda que el espectador no para de llorar toda la película y es súper emocionante. Yo también lloro, obviamente, está todo bien. A mí me gustan todo tipo de películas, además, ¿no? A veces creen que, digamos, yo solo quiero hacer las películas que yo hago, no. Incluso a mí me encantaría hacer género, todo en la vida, pero la realidad es que el tiempo no alcanza. ¿Tú cómo te relacionas con eso, Gori? yo, bueno, en nuestro cine, digamos, no se puede hacer focus groups, ¿no? Para ver, digamos, antes de un estreno, cómo reacciona la gente, ¿no? Yo creo que yo muestro la película antes de estrenarla, digamos, a gente que yo confío, ¿no? Y no solo gente de cine, digamos, ¿no? Por ejemplo, mi esposa, digamos, es una persona que me va a decir no me gusta, ¿no? Porque es una persona más sincera, ¿no? Entonces yo llevo a gente que no es tan cinéfila, ¿no? Porque a veces nos rodeamos de gente que ha tenido rodajes, ¿no? Que ve todo tipo de cine y es otra opinión, ¿no? Pero a ver, mostrar tu película a tu tía abuela, digamos, ¿no? O mostrar tu película a tu primo que es adolescente. A mí me interesa eso. Y ahora que yo soy docente universitario, ¿no? A mí me gusta mucho también la opinión de la gente joven, ¿no? Entonces, ese es un poco mi acercamiento, es un poco orgánico y amateur, ¿no? Y cuando estreno la película, ¿no? Me gusta ver, digamos, ¿no? O sea, como si yo fuera a la pantalla y ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y lo lindo del cine es que a veces
no reaccionan en momentos que tú no has planificado y en momentos que tú has planificado y que la música entra para conmover, no pasa nada, ¿no? Entonces te sorprende eso. Y yo creo que el público acá, bueno, eso es ya un tema también de distribución, de promoción, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Yo creo que las producciones nacionales necesitamos de una promoción también agresiva porque a veces se pierde, ¿no? También entre muchos estrenos del año pasado se han perdido, ¿no? Y nos hemos perdido público entre producciones nacionales, ¿no? Y hay otras que sí han llevado gente al cine. Yo no sé de distribución, ¿no? Creo que debemos aprender, ¿no? Cómo promover nuestros contenidos, cómo llevar la gente al cine, ¿no? Porque queremos que la gente vea nuestras películas en las salas, ¿no? Yo he sufrido mucho con la piratería, ¿no? O sea, ya mi película estaba pirateada mucho antes, ¿no? Y mucho antes. Entonces, bueno, es como ya, bueno, no puedes ni pelearte con eso. Pero bueno, es así, ¿no? También son realidades que uno tiene que pelear con todo eso y saber cómo convivir, ¿no? Pero sí, no hago, o sea, no altero el producto en base a la reacción del público, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes se consideran el nuevo establishment del cine boliviano? Yo digo que hace mucho tiempo, cuando todavía eran futuros jóvenes directores, veían digo que sea Agassi, a Loaiza como algo lejano y ustedes todavía sin largometrajes. Yo diría, ¿cómo ha sido esa experiencia de pasar algo amateur a algo más profesional y ser personas reconocidas? Y otra pregunta más, para las producciones, digamos, emergentes, ¿es difícil conseguir financiamiento? ¿Y cuál es la relación que han tenido con el Estado? Digamos, ¿ha sido conflictiva, perjudicial o cómo la calificaría? Gracias. Bueno, no hay establishment en Bolivia. Nada que Yo lo digo y algunos de mis estudiantes están acá. El cine no es glamuroso. Si quieren hacer cine por estar ahí en una nube arriba, no cambien de carrera, digamos, ¿no? Entonces, no. Sí, siempre he admirado a Agassi, a Loaiza, pero son colegas que más bien compartimos, ¿no? Conocimiento y experiencias, pero bueno, esa es la respuesta sobre esa parte de la pregunta. Y sobre lo del Estado, bueno, todos sabemos que ahora ¿no? Se viene la ola de estrenos cae abruptamente este año, ¿no? Tenemos todavía un par de largometrajes que vienen de ese fondo que fue Intervenciones Urbanas, el PIU. Todavía hay un par de estrenos que quedan, pero después va a haber sequía, ¿no? No sé si sigue habiendo el FOCUART, que es este fondo municipal, ¿no? Pero ya se ha mermado mucho, ¿no? Entonces un apoyo estatal no existe, ¿no? Nuestra ley del cine espera un reglamento hace mucho tiempo y está chocándose contra una pared. Entonces no podemos, ¿no? Los cineastas ahorita contar con un fondo que nos permita hacer coproducciones. Digamos, somos el último país en la región que no tiene un apoyo estatal. Entonces tampoco se ha pagado Ibermedia, o creo que se va a pagar, o no sé, pero entonces estamos en una situación compleja, ¿no? Estamos en una situación compleja. Bueno, para responder tu pregunta, tengo que decirles una mala noticia a todos. Y eso es algo que he hablado con Antonio, con Paolo Agassi, ¿no? O sea, ellos han vivido una época que nosotros mismos ya no hemos vivido, que es el cine como un impulso cultural, social, pero impresionante, ¿no? O sea, era una cosa, pues, un evento nacional, pucha cuestión de fe, digamos. O sea, una cosa que es fuera de serie, que eso ya no existe. O sea, y hagan la película que hagan, hagamos la película que nosotros hagamos, eso nosotros ya no lo vamos a vivir. Y es lo mismo que en la música, ¿no es cierto? En la música es lo mismo, hay una saturación tal de música que para encontrar cosas buenas nosotros buscamos más o menos bajo la tierra y buscando música que nos gusta. Bueno, por lo menos eso me pasa a mí.
Y creo que es lo mismo con el cine, ¿no? O sea, tenemos que estar preparados y sobre todo ustedes, por ejemplo, que son de nueva generación, que va a haber más todavía, ¿no es cierto? Por eso yo hablo mucho de la saturación, ¿no? O sea, estamos en otro momento, yo creo que el cine más bien lo podemos equiparar en estas épocas mucho más a la literatura, básicamente, ¿no? Donde van a ver películas, los que realmente les interesarán esas películas irán a ver, buscarán, y entonces esa es la realidad del cine actual, ¿no es cierto? O sea, ya no va a haber un hit que vaya, por ejemplo, Chuquiagua ha llevado más de 500.000 de personas al cine, ¿no es cierto? Obviamente es la película más taquillera de la historia de Bolivia, pero eso ya es muy difícil que pase, les digo, o sea, ojalá suceda, pero eso nos lleva tal vez a hablar, Gori, un cacho, para volver un poco aquí a la estructura que teníamos, en si tú crees que realmente existe la industria del cine nacional, o hay un tipo de cercanía hacia eso, digamos. Yo creo que ese es un tema que se ha hablado mucho, pero la realidad de las cosas en Bolivia, por ejemplo, para mí no existe una industria del cine boliviano, ¿me entienden? Hay muchos locos que están queriendo hacer películas como se pueda, de alguna manera, es más así la cosa. Y una cosa que hablábamos con el Gori antes, que yo le decía y que me parece fuerte, que es, nosotros todavía estamos muy focalizados en que no hay plata, ¿no es cierto? Y son quién sabe cuántos años más que no van a haber apoyo realmente, pero no es solamente eso lo que tiene que dar el instituto y un sistema, ¿no? Sino tiene que haber una forma de que las películas lleguen a la gente, de que se vea, de que eso se use como un instrumento pedagógico, como un instrumento en diferentes niveles, digamos, ¿no? Si no, la gente no ve, y eso es justo lo que estamos hablando. O sea, las películas del año pasado, por ejemplo, aquí, ¿quién ha visto todas, por ejemplo? ¿Quién ha visto todas las nuevos estrenos? Yo creo que casi nadie, ¿no es cierto? Y nosotros, la mayoría de nosotros que estamos aquí, nosotras, somos gente interesadísima en el cine, y aún así no hemos visto todo. Yo, por ejemplo, tengo la política, o tenía, les digo la verdad, de ver todo, ¿no? Y cada vez es más difícil, porque hay más, porque además es más caro. ¿Cuántas entradas vas a pagar al cine para ver todo el cine nacional? 4 al mes, digamos. El año pasado se han llegado a estrenar hasta 4 en un mes, ¿no? Cosa que es una locura, la verdad. Eso también ha invisibilizado demasiado, para mí, nuevas propuestas, gente que tiene además propuestas mucho más, por ejemplo, comerciales, que yo en su momento pensaba, seguro la gente va a ir, van a hacer plata, la van a romper, pero no pasó eso, ¿no? La única que tuvo éxito fue mi socio, digamos, en número que hizo casi 100.000 espectadores, que igual no es tanto si consideramos que en el cine nos paga $1 por entrada, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 bolivianos versus, ¿cuánto? 45, 40 pesos que cuesta la entrada. Es lo que nos da actualmente un cine, para que se hagan una idea. Entonces, imagínense, esa película que es la más taquillera no ha llegado a ni siquiera cubrir su presupuesto. Entonces, para mí esta idea de la industria es algo complicado, ¿no? Claro, y entonces, si no hay industria, entonces, ¿qué hacemos los cineastas, no? En mi caso, yo también dirijo publicidad, entonces tengo que partirme en 2 o en 3, digamos, ¿no? Y dedicarme a la dirección de spots publicitarios, ¿no? Entonces, no hay un guionista que escriba 8 horas al día, porque también tiene que pagar las cuentas y tiene que hacer otras cosas, ¿no? No hay gente que trabaja, digamos, soy director de cine y todo el año tengo sueldo, y ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Creo que no hay en Bolivia, no sé si habrá alguien que bendito sea, pero no creo que, no, tampoco, digamos, tenemos, por ejemplo, actores, o sea, gente que viva de actuar en audiovisual y en teatro, y hay pocos, ¿no? Y es difícil, ¿no? O directores de arte o montajistas, entonces no existe eso, ¿no? Ojalá que algún día, no sé, ¿no? La televisión tampoco aporta, ¿no? No hay un diálogo televisión-cine, no existe eso, como en otros países sí, ¿no? Entonces, bueno, y la parte del boliviano que nos llega, digamos, por película nacional, si hubiese, digamos, otro boliviano o 2 bolivianos que vayan a un fondo común, ¿no? Concursable anualmente para la producción de películas, o la formación de estudiantes, o el desarrollo de guiones, o la postproducción, sería otro cantar. Totalmente. Por ejemplo, ¿ustedes qué van a hacer? Ya. No, yo digo esto porque realmente... No terminemos un bajón. No, pues, pero hay que dar palo para que... O sea, vamos a tener que movernos, digamos, ¿no? Todos los que queremos, y vamos a seguir haciendo cine, qué sé yo. Porque al final, si no, va a ser imposible realmente hacer nada, ¿no? O sea, yo les digo, la saturación es un problema que cada vez va a ser más evidente, además, ¿no? Y además hay que entender una cosa, que es algo que yo hablo mucho aquí en Bolivia, pero pocos me hacen caso, digamos.
El cine es una profesión internacional en cualquier país del mundo, ¿me entienden? O sea, la gente que realmente está muy conectada, por ejemplo, yo les cuento que yo vivo del cine desde el 2010. Digamos, yo debo ser de las pocas personas que vive del cine en Bolivia. Pero ¿por qué es eso? Es porque yo estoy conectado internacionalmente, porque todas las personas que trabajan internacionalmente en el cine se conocen desde hace décadas, digamos. O sea, uno luego se da cuenta que son 5 tipos que están ahí atrás, les digo la verdad. Y dentro de los festivales igual. Entonces, finalmente, cuando uno entra a ese mundo, digamos, realmente estás conectado. Y, por ejemplo, ¿cómo vivo ahora? Porque yo trabajo ahorita, por ejemplo, para Locarno, trabajo para Torino Film Lab, me pagan desde ahí. Entonces, claro, yo trabajo desde Bolivia, pero para, digamos, instituciones del cine que están en otros países, ¿no? Si no fuera por eso, realmente ahorita, por ejemplo, no tendría trabajo, ¿no? Pero creo que es fundamental también entender, digamos, las que son estudiantes aquí, por ejemplo, que eso es todo un conocimiento absolutamente necesario que no se habla tanto en nuestro país, porque sin eso realmente estamos perdiendo muchísimo, ¿no? Y otra cosa que yo siempre menciono, cuando hablo de esto, es que, por ejemplo, para nuestra profesión hay que hablar inglés, por ejemplo, pero es obligatorio. O sea, si no hablas inglés, nunca vas a entrar, digamos, a esos lugares. Y ahorita, por ejemplo, que soy jurado en Open Doors, que justo estoy estos días haciendo eso, para mí es complejo porque te das cuenta, ¿no? Que sea ese tipo de lógica, que solo pueden entrar los que hablan inglés, hace que solo cierta gente pueda acceder a entrar a esa información, a esos espacios, y es un poco contradictorio también, ¿no? Porque la mayoría que entran ahí es gente que tiene plata, por ejemplo, ¿no? Gente que tiene más recursos. Y para mí la gente que podría contar historias más trascendentes no sabe pues, inglés, digamos, ¿no? Entonces hay cosas ahí que son complejas en el mundo internacional, pero es así funciona el cine, ¿no? Claro, es un... ¿Sí? Buenas noches a los dos y también a Mari Carmen, saludarle a todos los que están acá, ¿no? Mi pregunta es para los dos, ¿en cuánto tiempo ha escrito el guión en Viejo Calavera y también en cuánto tiempo ha rodado y también para Muralla? Eso sería, y también felicitar a los dos, ¿no? Es un privilegio para mí conocerlos en persona, aunque le he visto en la tele, pero es diferente, ¿no? Y le agradezco a es un honor. Gracias. Ah, tú has visto en la tele. No, el gusto es mío. A ver, el proceso de escritura de Muralla ha conllevado más tiempo de lo que yo esperaba porque Muralla pertenece a un proyecto que era una serie de 10 episodios que titulaba La Entrega. Entonces, en conjunto con Camila Urioste y Fernando Arce escribimos el guión, entonces tomó como unos 2 años. Luego vino, los productores contrataron, yo nunca había trabajado con un script doctor, ¿no? Que son estos asesores de guión, que es una asesora de guión que da talleres, ella es argentina pero vive en Estados Unidos, que se especializa en guión, ¿no? Y con ella hemos trabajado también mucho tiempo el guión, y luego, ¿no? Se ha escrito la historia de Muralla, que era un personaje de la serie, ¿no? Que ha llevado, y eso ella más ha participado en ese proceso, ¿no? Entonces han sido como 3 años de escritura. Lo único que tengo que resaltar es que nosotros hemos filmado el piloto de la serie 1 año antes, entonces teníamos ya la parte filmada de lo que era el capítulo 1, ¿no? Muy poco entró eso en el largometraje, pero eso fue, ¿no? Fue un proceso largo, sí, de escritura. Bueno, en mi caso, para mí siempre ha sido bien tortuoso porque siempre yo quiero filmar, digamos. Entonces, quiero filmar, pero no hay guión, y luego había guión, pero no había plata, entonces siempre es como medio jodido eso. Pero yo les cuento que para mí ha sido bien complejo entre el mundo del guión, ¿no? Primero, yo tengo un poco de dislexia, entonces pensaba que nunca iba a poder escribir. Por eso en la primera película trabajé con Gilmar González de co-guionista, pero antes de trabajar con él, trabajé con harta gente, ¿no? O sea, Diego Mondaca, por ejemplo, en un momento era productor, luego salió, luego trabajé con unos argentinos,
escribí con los argentinos el guión, no me convenció, volví a trabajar con Gilmar y luego encima la película tenía que estar cambiando todo el rato porque como me interesa mucho a mí la realidad, de repente era como, no, mejor vamos por aquí, mejor vamos por allá, no sé qué. Entonces fue larguísimo, pero sí, al final son 3, 4 años que se tarda en hacer un guión. En el Gran Movimiento yo ya tenía más experiencia, entonces realmente escribí un guión mucho más clásico, que al final no tiene nada que ver con la película que se ha filmado. O sea, era otra historia, era toda una mitad que yo he borrado. Y en el Gran Movimiento yo les cuento una anécdota, para mí es durísima, ¿no? O sea, yo tenía un guión muy cerrado con Max Eduardo, que es este personaje que los que han visto la película saben cuál es. Y yo había hecho muchas pruebas durante los años con él, o sea, para mí el tipo era un actorazo, qué sé yo, ¿no? Entonces nos lanzamos a filmar antes del Piu una primera parte y les digo, bueno, el Gary está por ahí que estaba, fue pues así mortal, ¿no? La cosa fue terrible. ¿Por qué? Porque de repente todo lo que había planeado, digamos, con el Max era imposible. O sea, al tercer día el Max ya estaba escapando del rodaje, literalmente. Y literalmente lo estábamos yendo a perseguir, porque él como es un tipo fuera del sistema y está en otra, realmente, o sea, no podía. Y por otro lado, todo lo que yo quería de él no iba a estar frente a la cámara. Entonces, realmente después yo he reescrito la película con las cosas que tenía y todo eso, y realmente se ha filmado lo que es hoy en día, ¿no? Pero para mí el proceso de guión ha sido complejo, y ahora en mi última película me he propuesto hacer un guión muy clásico, digamos, pero como una forma pedagógica de aprender. Y igual me ha tomado ya, digamos, ahorita lo acabo de terminar el guión y me ha tomado igual casi 3 años, digamos, ¿no? Entonces siempre es un proceso súper largo, digamos. Sí, yo admiro a la gente que dice, he escrito un guión en un mes. ¿No? Pero bueno, toma tiempo. Obviamente, ojo, no te tienes que, o sea, cuando tienes hay gente que escribe y escribe y escribe y después ya pierdes enfoque, ¿no? Entonces tienes que saber también cuándo parar, sí. Allá atrás. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Ah, no. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo, está siendo muy nutritivo todo esto. Me interesó mucho la parte en la cual tú, Kiro, nos contabas todo el sentir, digamos, que tenías al hacer tus películas, que son muy personales, son muy tuyas, y si pudieras hacerlas solo, pues las harías, ¿no? En una parte de la conversación al principio, creo que era Gori quien nos comentaba que nuestras realidades inspiran nuestras ideas, nuestras obras, creo que fue la palabra, pero quería saber qué opinaban del camino inverso. O sea, ¿con qué fe, con qué visión ustedes presentan su obra para que afecte a la realidad? ¿Realmente tienen mucho pensamiento en ello? Capaz pueden entrar un poco en el sentido del cine político, pero más allá del cine político, ¿cuál es su sentir en el sentido inverso de que las obras afecten a la realidad? Sí, yo siempre, bueno, tengo como objetivo primero contar la historia, pero me interesa mucho secundariamente que se produzca un diálogo después de ver la película, ¿no? A mí yo estoy obsesionado un poco con la justicia, ¿no? Me gusta mucho indagar sobre la justicia ordinaria en nuestro país versus la justicia de la calle, ¿no? La justicia comunitaria y la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de obrar como justicieros, digamos, cuando tenemos un arranque de ira o cuando queremos vengarnos o cuando tenemos celos, no sé. Entonces, si yo puedo producir, digamos, un diálogo después de que la gente vea mis obras, estoy, ¿no?, satisfecho, pero sí, me interesa mucho que haya una reflexión o un diálogo, ¿no? No me gusta hablar del mensaje de la película, digamos, no voy por ese lado, sino con provocar un diálogo después de que la gente la vea, nada más. Bueno, en mi caso es fundamental, digamos, así, meter bombas, digamos, ¿no? Para mí esas son las películas que yo he hecho, porque, o sea, realmente ahí por eso hay gente que ve y dice, ¿qué es esto?, digamos, ¿no? Pero hay gente que realmente puede conectarse y disfrutar mucho las películas. Y en verdad eso tiene mucho que ver con la tradición, como les decía todo el tiempo, y sobre todo con pensar el cine político hoy. ¿Qué es un cine político hoy en día realmente, ¿no? Ante la saturación de las imágenes, ante que todas las historias están contadas, ¿no? Entonces, para mí, lo que es la respuesta a eso personalmente es la forma, digamos, ¿no? La forma en cómo está contada la película, eso es donde, digamos, puedes realmente tener una postura política
ante una hegemonía, digamos, de cómo hacer las cosas que es absurda. O sea, cada vez, eso es algo que para mí es muy fuerte, ¿no? O sea, es como, hay cosas que han sucedido en la historia del cine que son realmente, digamos, posturas de los Estados Unidos para dominar el cine mundial, y esto ha pasado más específicamente al final de los años 80. O sea, realmente este presidente que era actor es Ronald Reagan. ¿Cómo se llama el presidente? Sí, Ronald Reagan, ¿no? O sea, él ha hecho todas unas leyes que han hecho que el cine sea lo que es hoy, que no han permitido más que el cine mundial sea mundial, digamos, ¿no es cierto? Hasta ese momento, por eso los grandes autores llegaban a todo el mundo. O sea, mi papá ha visto a Tarkovsky aquí en el Cine Universo, se veía Fellini, o sea, era otro tipo de lógica en el mundo. Ellos lo que han hecho es agarrarse de una forma tal el sistema que solo se produce las cosas como ellos dicen, bajo su forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más político que romper con eso? Para mí, por lo menos, yo soy, o sea, también utópico al decirles esto, ¿no? Estoy consciente, pero me interesa mucho más esa postura que repetir lo que ellos dictan que hay que hacer, más o menos, ¿no? Eso me parece más auténticamente boliviano, justamente, porque finalmente estamos muy lejos nosotros de una realidad de Estados Unidos también. Eso es otra cosa que es una realidad de nuestro país, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o acá? Buenas noches. Escuchándote un poco sobre tu experiencia de trabajar con montajistas y también de tu percepción que decías que lo que tú filmas podría convertirse en muchas películas, en muchas otras películas, ¿no? Entonces ahí ya me das el indicio de que el montaje es muy importante, ¿no? en tu tipo de cine. Entonces, más allá de que tengas ideas ya muy planteadas y que son el núcleo de lo que va a ser la película, ¿hasta qué punto tú das espacio para también ese proceso de montaje? ¿Y en qué punto crees que, esta tal vez es para ambos, en qué punto sueltan la película, ¿no? Ya que el montaje es lo que define, en qué punto crees que no te obsesiones mucho hasta lograr algo, pero en qué punto la dejas ser ya la película? Bueno, yo te diría que la respuesta es que el cine se hace en el montaje, básicamente. Cualquier película, en la realidad, ¿no? O sea, realmente ahí es donde es la escritura cinematográfica final, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si en tu caso, Gori, pero en mi caso, por ejemplo, muchas cosas me han pasado generalmente de planear escenas, ensayar, creer que es increíble, tenerla clarísima, y de repente esa escena es una huevada, digamos, ¿no? Y no sirve para nada. Y al revés, cosas también, ¿no? Como que pasan cosas ahí milagrosas que, pucha, dices, qué alucinante esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el montaje es lo que va a definir lo que es la película al final. Por eso para mí el guión siempre ha sido jodido y yo estoy tratando, digamos, de aprender el guión, pero el guión para mí es, digamos, la etapa más volátil del cine, donde estás haciendo una transcripción de ideas a un papel que no tiene nada que ver con el cine, además, ¿no? O sea, entonces complejo. En cambio, el montaje, ya estamos hablando de puntos y comas de cine, podemos decir ahí, ¿no? Ahí están los factores del cine, el tiempo, el ritmo, el encuadre, el corte. Entonces, para mí el montaje realmente define lo que es el cine y es el cine en sí al final, ¿no es cierto? Incluso el montaje está sucediendo más en la puesta en escena. O sea, si yo hago un plano secuencia que dura 10 minutos y es un corto, para mí hay un montaje ahí, digamos, que ya se está definiendo de manera, digamos, anterior a lo que es llevarla a la computadora, sino en la misma puesta en escena, ¿no? Entonces, para mí el montaje es el cine, digamos. Sí, puedes contar otra, o sea, a mí lo que yo sí confío mucho en el montajista, pero lo que yo hago antes es escoger las tomas y dejarles, digamos, una toma, esta es la toma que yo quiero que esté y este es el backup, digamos, ¿no? Si no funciona, pero sí es el cine se hace en la sala de edición, totalmente. Por eso muchos dicen que han salvado y han creado la carrera de actores. Por ejemplo, se habla mucho de eso en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Porque ellos filman tanto. Por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Una leyenda de Hollywood que dicen que Al Pacino era un pésimo actor, por ejemplo, ¿no? Y muchos dicen que lo han salvado en montaje, ¿no? Y hay mucho de eso, yo creo, porque realmente cómo montas la película puede ser otra película. Incluso teniendo un guión clásico, puedes cambiarle el ritmo, puedes cambiarle muchas cosas, la estructura, y el ritmo y la estructura definen lo que es la película, básicamente, ¿no? Muy buenas noches. Bueno, muy contento de estar aquí y poder escuchar sus experiencias. Se aprende muchísimo.
Una consulta, una pregunta para ambos. ¿Ustedes harían una película que no sea escrita por ustedes, que no sea guionizada por ustedes? ¿Y qué clase de guión buscarían o escogerían para hacer o para realizarla? Yo sí, a mí me interesa, sería un desafío grande, digamos, y me gustaría, digamos, no sé, hacer terror, me gustaría hacer comedia, ¿no? Creo mucho, ¿no?, en la comedia. Justo ahora creo que la gente está pidiendo mucha comedia después de la pandemia, etcétera, y a veces haciendo reír puedes hablar de cosas heavies, ¿no? Entonces sí, a mí me gustaría, ¿no?, indagar en nuevos géneros, ¿no?, trabajar con nuevos escritores. Sí. En mi caso, la verdad es que lo dudo mucho, si quieren que les diga la verdad. No, les digo la verdad, porque tengo muchos proyectos y se tarda tanto en hacer, digamos, que es bien difícil creer que sí. Pero, por ejemplo, ahorita estamos ahí con unos amigos barajando una serie, por ejemplo, ¿no? Porque, como les digo, a mí me interesa mucho, digamos, hacer otras cosas. O sea, yo amo el cine en general, no amo el cine que yo hago, sino todo. O sea, a mí me encanta el género, me encantan las películas gringas, todo, obviamente. Entonces, obviamente, es como un reto hacer otra cosa, ¿no? Me encantaría hacerlo, pero lo que pasa es que la realidad de nuestro país tampoco nos permite eso, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que no hay plata. Entonces, la poca plata que hay, si sale de algún lado, obviamente la usarás en tu proyecto, porque no hay más, ¿no? Si podría ser más extensa la cosa, como en otros países, pucha, alucinante hacer de todo, pero lo veo, la verdad, difícil, ¿no? Es compleja esa situación. Pero bueno, antes de seguir con las preguntas, Gorim, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que hablemos a lo que me parece fundamental entre nosotros, que es el abordaje de los actores también, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo he contado un poco, pero yo quería preguntarte a ti, ¿qué piensas de los actores nacionales? ¿Cuál es su abordaje, digamos, con relación a este tema? Me parece un tema súper importante, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo como vengo del teatro, ¿no?, tengo conocimiento, digamos, de ciertos códigos que manejan los actores, ¿no? Pero dentro de eso hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchos, yo creo que hay muchos actores y actrices en Bolivia que tienen mucha experiencia teatral, ¿no? Sin embargo, el cine, cuando un actor o una actriz tiene una experiencia en el set, hay demasiados aspectos técnicos que les hace sentir un poco ajenos a ese lenguaje. Y no es que un actor de teatro no pueda actuar en cine, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, les doy ejemplos de pequeñeces como una marca, digamos, ¿no?, para el foco, ¿no? Ya eso es algo no orgánico para alguien que hace teatro, o la actuación fragmentada, ¿no? Entonces, el hecho de que no tengamos una continuidad de producciones audiovisuales como una serie, digamos, hay actores en Argentina que actúan 4 días a la semana, digamos, y hacen teatro en las noches y tienen un entrenamiento y una práctica actoral constante, ¿no? Yo daría, o sea, ¿qué no daría porque en nuestro medio tengamos, digamos, temporadas teatrales de 6 meses? No existen, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Vivimos en una realidad donde hay actores y actrices, ¿no? Sin embargo, necesitamos muchas más producciones para que estas personas tengan esas horas de vuelo en rodaje, en set, que es muy diferente, ¿no? Muy diferente, ¿no? Yo creo en los actores, creo que obviamente hay actores que les va mucho mejor en cine que en teatro y viceversa, ¿no? Creo que también la veracidad que puede dar un actor natural es inigualable, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por eso lo mencionaba antes, darles la oportunidad a los actores de hacer la escena de A a Z, digamos, ¿no? Porque eso es como un proceso un poco más de teatro, donde tú empiezas la escena y la terminas, ¿no? En vez de fragmentarla, ¿no? Entonces, dar la oportunidad de hacer esos planos largos, pero aún así he tenido problemas, ¿no? Hay veces donde un actor no se siente
cómodo, ¿no? Y para reproducir esa realidad, ¿no? Entonces me ha costado, ¿no? Me ha costado, y yo creo que el dirigir actores es algo que no existe una técnica, porque tienes que conocer a la persona también. Hay muchos actores que son más intuitivos, ¿no? Y me ha pasado también que hay actores que son de toma 1 y 2 y hay actores que son de toma 5 y 6, y si los pones juntos, estás en problemas. En serio, no puedes hacer una toma, un two-shot donde estén mirando a la cámara, porque uno no va a estar, entonces tienes que hacer plano contra plano, ¿no? Montaje, ¿no? Entonces, bueno, el dirigir actores es algo, digamos, que me encanta hacer, pero es algo que es muy, muy, muy complejo. Tampoco se puede ensayar en el cine, ¿no? No hay, ni con presupuesto, no vale la pena ensayar, digamos, 3 semanas, y no, el cine es otra cosa, no es un proceso teatral, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la convivencia, ¿no? Ahora en el último rodaje que he tenido, el convivir en un hotel durante 4 semanas te da como un sentimiento de bootcamp en el que estás, ¿no? Entonces haces las lecturas en las noches y te despiertas y estás más enfocado, ¿no? Tal vez eso también me ha ayudado, pero bueno, hay de todo acá. Bueno, en mi caso, yo voy a ser muy sincero contigo y con todos. Me ha costado, yo soy muy pesimista en relación a los actores de nuestro país, ¿no es cierto? Y no porque haya malos actores, ojo, sino que más bien los actores me parecen en general, no sé si actualmente, pero digamos hasta hace poco tiempo, muy de teatro, ¿no es cierto? Más o menos es un poco lo que tú has dicho, Boris. Para mí, y tú además sabes muy bien porque tú has estudiado esto, o sea, la formación de un actor de teatro no tiene nada que ver con la formación de un actor de cine, ¿no es cierto? O sea, la formación de un actor de teatro tiene mucho que ver con la impostación y la utilización del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ser grande en un escenario, tiene que estar presente, es otro tipo de cuestión en el cine, porque para mí, digamos, el actor de cine más bien viene de una evocación, que es más bien generar una naturalidad tal en sí mismo que puede moldear frente a las cámaras, ¿no? Entonces, creo que son, digamos, como lugares muy diferentes de abordar la actuación. Y para mí lo más jodido de los actores, por eso yo, digamos, también les tengo mucho respeto, es que uno puede ser muy buen actor, puede realmente evocar muchas cosas, pero si no tiene carisma, está jodido, digamos. O no sé, ¿tú qué crees, Gori? Porque yo creo que hay algo, ¿no? Digamos, en la cámara, que tú ante la cámara tienes que tener, digamos. Tú puedes ser muy, muy buen actor, pero por ahí eres un tipo así, una tabla, entonces realmente no expresas mucho, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que para mí es compleja en los actores nacionales, porque no hay obviamente, como no tenemos una industria, no hay una formación, no hay mucha, digamos, diversidad para elegir en todo ese rango de personas que están intentando o siendo actores profesionales, ¿no? Porque hay diferentes niveles en la actuación nacional. De todas maneras, no es por eso que yo trabajo, obviamente, con actores naturales, y en mis películas mi búsqueda es completamente diferente, ¿no? A mí me interesa más bien generar momentos reales, definitivamente. O sea, en el Gran Movimiento hay muchas escenas que podríamos decir son documentales, pero a la vez no es documental nada porque todo yo lo he puesto, digamos, ¿no? Pero a la vez sí es como toda una coordinación para generar un momento de una realidad, pongámoslo entre comillas, porque sabemos que no es la realidad, pero de algo que para mí, digamos, evoca más cercanía a esas formas de ser, por ejemplo, de nuestro país, que se quedan ahí registradas en el tiempo, ¿no? Eso me interesa mucho a mí. Entonces, eso obviamente está más cerca del documental que la actuación, podemos decir. Por otro lado, en mi caso, yo puedo decirles que Julio César Ticona definitivamente se ha vuelto un actor, por ejemplo, ¿no? Y a mí me sorprende, es increíble, porque él, como ya tiene 2 películas encima, él conoce encuadres, sabe cómo moverse, él puede, digamos, actuar, o sea, y eso es alucinante, eso me parece increíble. Me parece que hay mucho talento dentro de nuestro país que lastimosamente se desperdicia porque no hay estructuras y no hay formación, ¿no? Sí, eso es otra, ¿no? Los mismos actores de teatro, es importante que tengan la experiencia de lo que es actuación en cine, digamos, ¿no? Y yo soy muy abierto en eso. Creo que como directores y como directoras uno tiene que informar cómo es el proceso, porque, claro, también desde el punto de vista de los actores que vengan a un set y hay toda una parafernalia, todos están en estrés, todos están corriendo y eso contagia. Entonces hay que explicar cómo se va a hacer, cómo se arma una escena, ¿no?
qué tipo de encuadre, digamos, le estás haciendo a un actor o a una actriz. No es lo mismo, ¿no? Un primer plano que un plano abierto donde se va a ver de este tamaño, ¿no? Entonces es importante desde el punto de vista de los actores también que entiendan y se informen del proceso cinematográfico, de cómo se hace una película. También eso me parece muy importante para la gente que hace teatro y que quiere incursionar en la actuación en cine. Ahí atrás el Miguel. Buenas noches a los dos, buenas noches a todos. La pregunta que yo tengo es más como una duda que, bueno, si la vida de las personas con las que ustedes trabajaron, los actores, cambió en algo, en algún sentido, digamos, porque para nosotros ver la película puede cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Y esa es mi duda, ¿no? De si las personas con las que ustedes trabajaron, los actores, me refiero, si vieron desde su perspectiva si su vida cambió en algún sentido. Bueno, desde el punto de vista ético y moral, que todo el tiempo es algo muy presente en mí y en el cine que yo hago, obviamente, esa es una pregunta recurrente desde el día 1 que yo he llegado a Wanuni y desde el día 1 además que yo trabajo con gente que tiene dificultades muy grandes, ¿no? Económicas y en muchos niveles, en verdad, ¿no? O sea, yo trabajo con un grupo humano, por ejemplo, de jóvenes en Wanuni que no son mineros, ¿no? Son gente que de alguna manera ha sido, digamos, relegada de las minas y que además para muchos son así casi la basura, en serio les estoy diciendo. Entonces es bien difícil, para mí es súper complejo trabajar en ese sentido, a pesar de que yo intento que siempre haya un sentido muy positivo en las películas, ¿no es cierto? O sea, obviamente económicamente, por ejemplo, o sea, Julio César, por ejemplo, las películas realmente le han cambiado la vida en el sentido de que cuando él ha entrado a trabajar a Viejo Calavera, para todos era una locura. O sea, yo el día que yo les he llevado, digamos, a conocerlo, a Julio, digamos, al Gilmar, al Pablo y a todos los que hemos ido, ellos lo primero que me han dicho es, tú estás loco, hermano. O sea, no lo vamos a filmar a este tipo. O sea, este tipo no va a lograr hacer una película. O sea, primero, eso era lo primero que ellos me han dicho. Yo les he dicho, váyanse a la mierda, él va a estar, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado realmente? O sea, realmente le ha cambiado la vida en el sentido de que él era muy alcohólico, estaba como casi perdido y de repente después de la película ha tenido como un reconocimiento en Wanuni y sobre todo familiar, ¿no? Le ha servido para tener una reconciliación con su familia y de repente él, digamos, ha dejado el alcoholismo. Ahora, por ejemplo, el Julio está increíble. O sea, ahorita ya se va a vivir a Chile y se ha casado, tiene una hija. O sea, realmente para él ha sido buenísimo el cine, pero a la vez para mí siempre es muy loco porque como que son momentos en donde yo les puedo ayudar así un ratito, ¿no? Después la vida sigue siendo lo que es y es una cosa jodida, no solo para él, sino para muchos. Porque yo también trabajo con gente detrás de cámaras, no solo delante. Entonces, para mí siempre es una situación complicada esa, ¿no? Moralmente hablando y éticamente. A pesar de que puedo ayudar un rato, en la realidad eso es casi como una cosa así medio, digamos, volátil. Ahora, en el caso de Max, por ejemplo, ha pasado una historia que es completamente inesperada, que yo agradezco mucho esta historia y esto que ha pasado, pero nunca era algo planeado ni nada. Que el Max, en todas sus locuras que él me contaba, me decía cosas que yo no le creía. Y cuando yo he estrenado la película en París, en Francia, hemos estrenado, yo he llegado y de repente la productora francesa me ha dicho, oye, ha pasado algo muy loco. Así. Viene un tipo, me saluda y cuando ha acabado la película, 15 personas han venido a buscarme y a veces la familia del Max. O sea, él toda la vida me había dicho que su familia está en Francia. Así. Y yo obviamente no le creía. Y resulta que creían que estaba muerto, ¿no? Entonces, ahí realmente la película le ha cambiado la vida en el sentido de que se ha reencontrado con su familia, o sea, parece ya Laura en América, ¿no? Pero en la realidad ha pasado, o sea, ha pasado eso, y ahorita el Max, por ejemplo, ya ha salido totalmente del mundo en el que vivía y bueno, su familia lo mantiene, tiene un cuarto, qué sé yo, pero incluso eso, para serles sincero, yo les digo, es algo cuestionante para mí. ¿Por qué? Porque el Max era un personaje paseño así, muy jodido, ¿me entienden? Y ahora el Max ya no es igual, en el sentido de que ya se ha vuelto un tipo reincorporado a la sociedad, obviamente tiene contacto con su familia, está súper bien, pero son cosas que uno se cuestiona, ¿no? O sea, cuando uno, esa es la cuestión, cuando uno decide realmente, por eso para mí es política la cosa también, cuando uno decide realmente trabajar con la realidad, hay ciertas responsabilidades éticas y morales muy grandes, ¿me entiendes? No es solo una cuestión de filmar una película, para mí eso es súper peligroso, y eso es además algo que está pasando en Latinoamérica mucho, y lastimosamente en muchos casos influenciado por Viejo Calavera. Yo les digo así,
porque nosotros un poco lo que hemos hecho es retornar justamente al cine de los 60, 70 de alguna manera, pero muchas películas que yo veo afuera ahora solo utilizan a la gente, digamos, ¿no? O sea, van un ratito, los filman, se van y les destrozan la vida además. Justamente ahorita, perdón, yo me estoy extendiendo, se ha dado un caso muy loco de una película que tal vez muchos han visto que se llama Los Reyes del Mundo, ¿no? Que incluso es una película ya diferente que ha llegado incluso a Netflix. Y no sé si se han enterado, pero por ejemplo ahorita ha habido un escándalo porque justamente como ella ha entrado así nomás, no sé qué, a uno de los actores lo quieren matar. Entonces le han empezado a cobrar plata para no matarlo. Y a tal nivel que se ha tenido que ir él de su pueblo, digamos. Entonces él ha hecho un video acusándole a la directora y se ha vuelto todo un escándalo súper grande en Colombia. Entonces estas cosas me muestran que hay mucha gente que no le importa, pues, ¿no? Entonces ahí también hay eso, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, me acuerdo que las actrices de la entrega, ellas fueron, yo conocí a una señora que trabajaba en un refugio de chicas que habían sufrido trata y tráfico, ¿no? Entonces, un poco, no solo por ánimos de hacer investigación, sino por ser generosos y devolver algo, ¿no? Yo estaba hablando de ese tema, entonces ellas fueron, no solo entraban mujeres a este refugio, y ellas fueron y hablaron, entrevistaron a las chicas ahí dentro, y lo lindo fue que terminaron haciendo un taller de danza, ¿no? Porque las chicas querían trabajar y ellas, las chicas les enseñaron a tejer o algo así, y ellas dieron un taller de danza y increíble, ¿no? Entonces, cosas paralelas que yo eso nunca me voy a olvidar, digamos, ¿no? Y en cuanto a actores, yo no sé si les he cambiado la vida, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, a Fernando Arce lo llamaron, ha hecho una película en el Ecuador ahora, y era un director que yo había conocido en un festival, y que lo vio y me llamó a mí, y bueno, él hizo casting, ¿no? Fernando, y después trabajó allá, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de cada proyecto es que te abra a otro proyecto, ¿no? Ese es algo importante, porque no te vas a hacer millonario, pero yo creo que una película que tú hagas tiene que tener la capacidad de abrirte la posibilidad de hacer otra y no cerrarte la posibilidad. Y no solo a ti como director, sino a tu gente, ¿no? A tu director de foto, lo puede llamar otra persona porque ha visto ese laburo, o a tu montajista, o a tu guionista, o a tu actor o actriz, ¿no? A tu compositor. Entonces yo creo mucho en eso. Miguel. Sí, buenas noches. Quería hacerles una consulta un poco en lo que veníamos hablando antes sobre bueno, tenía que ver con la actuación, con la palabra y con los guiones, ¿no? En este momento en que como que ambos han planteado como que hay un momento yo quiero hacer cine y de repente me enfrento al guión y a la palabra, ¿no? Y en ese sentido también relacionándolo un poco con esta tradición, digamos, boliviana, hay una literatura muy amplia y en Bolivia muy rica, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se relacionan desde ese momento? Tanto con la palabra, en el momento de otorgarle la palabra a estos actores más naturales, o con la palabra también que viene de la literatura, no sé, de Sainz, Borda, y la novela, como últimamente también se está viendo como el trabajo que ha hecho ahora El Visitante, por ejemplo, que viene también, tiene una relación con la literatura, ¿no? Entonces, ¿qué dimensión tiene la literatura y la palabra en su cine? Bueno, en mi caso, más que nada, hay una intención súper grande de registrar formas específicas de hablar de nuestro país en mis películas de una manera muy, muy grande, ¿no? A tal nivel que, por ejemplo, yo, pienso que en casi todos los países de Latinoamérica no entienden mis películas. O sea, cómo hablan los mineros y todo, ¿no? O sea, a veces yo me olvido, por ejemplo, mandamos la película y luego es como, pero ¿en qué idioma están hablando, digamos, ¿no? Y es en castellano. Entonces, para mí está, por un lado, el trabajo de la palabra en ese lugar, digamos. Hay una forma particular, muy boliviana de hablar, que no es solo de Bolivia, ¿no? Sino nuestro país tiene eso, o sea, en Guanuni hay una jerga de Guanuni que está en la película. Imagínense, es una cosa súper específica. Si nos vamos aquí al Alto, seguro es lo mismo, en ciertos barrios es igual. Entonces, eso para mí está rescatando una forma muy de la palabra a través del cine, que tiene que ver, otra vez les digo, con el documental, ¿no?
También algo que no les he dicho es que mis películas obviamente son bastante híbridas en el sentido de que tienen mucho de ficción y tienen elementos de documental, sobre todo en el decir, digamos, yo hago películas de ficción, pero con una metodología documental, ¿no? Entonces, de ahí viene también el registro de la palabra y todo eso. Pero sobre todo en el Gran Movimiento, para mí, yo deliberadamente he intentado tener un gran diálogo con Sáenz y con Borda, pero desde un lugar personal, digamos, no intentando hacer lo que ellos han hecho, sino teniendo un diálogo con la poesía que ellos han tenido y que han hecho, incluso hasta llegar a niveles sorpresivos para mí, de encontrar cosas que se han hecho en la película que parecen así copy-paste de Borda, por ejemplo. Nosotros ya habíamos filmado y una vez el Piñas ha venido y me ha dicho, mira, lee estas páginas, así, que era, digamos, del loco de Borda, y literalmente hay una parte donde literalmente describe, igualito que el final de la película, en la Pérez, así, una señora está parada caminando así, un tipo está comiendo esto, así, o sea, es igualito, es idéntico, digamos. Entonces, para mí ese tipo de resonancias han sido increíbles, que se den incluso de manera inconsciente, ¿no? Porque yo también creo eso, o sea, en el arte hay eso, hay esas conexiones que tienen que ver más con el inconsciente colectivo, digamos, y los arquetipos que de repente entran a uno, pero no es uno, ¿no? O sea, si es la tradición del país, de la energía de nuestra ciudad, por ejemplo, porque para mí, digamos, obviamente, El Gran Movimiento es una película de la paz, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, yo creo mucho que, sobre todo en los diálogos, cada vez intento tener menos diálogos, ¿no? Y los diálogos que existen, yo un poco se los entrego a los actores porque sé que hay una necesidad de volverlos propios, ¿no? Y ahí sí salta también lo regional, ¿no? La jerga, ¿no? Yo también he tenido problemas de que no se entiende, digamos, ciertas expresiones en países latinoamericanos, ¿no? De películas y lo peor que pasa es que dentro de nuestro propio país Oriente no se entiende con Occidente y Occidente no se entiende con Oriente. O sea, en Santa Cruz dicen, no, suena muy colla, dicen, ¿no? Y bueno, así es Bolivia, digamos, ¿no? Así es Bolivia, no podemos optar por un acento neutro porque no existimos, no existe eso, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo mucho, a mí me gusta mucho Recacochea, Gonzalo Lema, ¿no? Vengo de esa lectura y me encanta, ¿no? Me encanta. Creo que sí, tienes toda la razón, necesitamos, ¿no? Ese diálogo con nuestra literatura mucho más, ¿no? Ahora se están dando muchas más adaptaciones de novelas, digamos, ¿no? Y eso a mí me encantaría, ¿no? Yo me encanta leer y ver qué próxima novela se puede llevar a la pantalla, ¿no? Eso es una de mis metas, ¿no? Bueno, y en tu última película es más o menos una adaptación de una investigación, ¿no? Correcto, y en esta última película que he hecho es una adaptación de una crónica periodística real que ha tenido también una adaptación a un documental, ¿no? Tribus de la Inquisición tiene una versión documental de una directora española y a partir de la crónica periodística le he llevado a un guión cinematográfico y bueno, pronto en pantallas. Dos preguntas más vamos a hacer. Buenas noches, yo tengo la pregunta sobre la relación del guión con los actores. ¿Cuánto tiempo antes les dan el guión a los actores? ¿Comparten el guión con los actores? Y bueno, en el caso de que mencionaban que hay varias trabas para un actor para enfrentarse a un set y a la producción de una película, ¿qué herramientas han utilizado para superar esas trabas? Lo último, ¿será? ¿Qué herramientas uno usa para superar las trabas de los actores en el set? El momento. Ya. Bueno, yo tengo un truco que se los paso. Y eso, de las pocas cosas que he aprendido de la publicidad, digamos, ¿no? Porque en la publicidad, o sea, te presentan bueno, no a actores, ¿no? Entonces tienes que hacer actuar a tablas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Entonces yo lo que hago en esos casos es filmar y digamos si la frase es te voy a matar, digamos, ¿no? Entonces, ok,
corre cámara, acción, y les hago repetir 15 veces te voy a matar, sin cortar, ¿no? Hasta que se olvidan, porque hay gente que no, sobre todo los que no son actores, no se dice, hay gente que actúa y hay actores, ¿no? Entonces, eso me funciona a mí, ¿no? Dar tomas largas, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta? Sí, el guión. Ah, Dan el guión? ya. El guión, bueno, yo se los mando, sobre todo a los papeles centrales, ¿no? No tienes que dar todo el guión digamos, a Árbol 2, ¿no? pero sí, yo prefiero que tengan el guión ahí, ¿no? Y obviamente va a cambiar después, pero yo sí se los doy, pero solo a los protagónicos y secundarios. Bueno, perdón. Bueno, en mi caso yo más bien no le doy el guión casi a nadie, ¿no? O sea, solo a algunos del equipo, no imposible a los actores, digamos, porque justamente como se trata de una metodología para que las situaciones se den, cuando ellos ya saben lo que pasa, ya tienen una idea en su cabeza, entonces ahí automáticamente van a sobreactuar, ¿no es cierto? Incluso me ha pasado en el Mercado Rodríguez con señoras del mercado, que era una locura, pues hermano, o sea, había señores que me decían, te lo voy a hacer una declamación tipo antiguo del colegio, digamos, entonces, claro, yo les dejaba hacer eso, pero luego sabía que obviamente esa señora, chao, ¿no? Ya fue, ¿me entienden? Entonces hay un poco esa cuestión, por eso para mí, de no mostrar justamente, yo creo que para no actores es mejor no mostrar justamente, ¿no? Para actores más bien creo que sí está bueno mostrar, pues son profesionales, entonces ahí hay una gran diferencia, totalmente es otro mundo en ese sentido. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta, perdón? Las trabas que... Ah, claro. ¿Cómo superar? No, bueno, yo les digo, y eso es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Otra anécdota. En el caso de los actores naturales no hay eso de que se va a trabar o no, o sea, es más bien el ojo que uno tenga para saber con quién trabajar. Yo tengo una anécdota que para mí es muy dura, que es uno de los amigos más grandes que yo tengo en Guanuni, que es una familia que me acogió durante años, digamos. Él iba a ser el padrino de Viejo Calavera, ¿no? El Edwin iba a ser, y siempre iba a ser, y siempre iba a ser. Y igual, hay que tener cuidado con esas pruebitas que uno hace así solito, porque parece que está buenísimo y al final no. Entonces me ha pasado lo mismo. Ya a la hora de rodar, Edwin no podía estar frente a o sea, porque hay eso. Yo creo que esa es la cuestión de los actores naturales. Hay gente que puede estar frente a las cámaras y hay gente que no puede. O sea, y se divide así. Incluso yo mismo, por ejemplo, me considero alguien que no puede estar frente a las cámaras. Por ejemplo, al tiro te pones nervioso, miras, te rascas, no sé qué, entonces es imposible. En cambio, hay gente que puede ser ellos mismos delante de la cámara y no les importa. Entonces, para mí, esa es la forma de encontrar a alguien que puede estar frente a las cámaras que no es actor, digamos. Si él puede ser él mismo frente a las cámaras, ya, ahí podemos empezar a moldear. En cambio, si el tipo empieza a estar nervioso, mira, no sé qué, no hay que trabajar con esa persona, obviamente, ¿no? Eso es seguro. Buenas noches, qué gusto verles y escucharles. ¿Cómo se debería hacer cine, no? Siendo autor, creador, así dejándose llevar como una obra artística a partir de la intuición, del inconsciente, ¿no? O siendo responsable políticamente, pensando en qué estoy representando, ¿no? Porque el cine pues es mucho más complejo que una pintura, ¿no? Te está enseñando hasta cómo ser, ¿no? Hay un ida y vuelta ahí. Bueno, obviamente no hay una forma de hacer cine, y esto se lo repito demasiado, ¿no? Yo más bien creo que la diversidad, ahí está la clave, ¿no? Si todos empezamos a hacer lo mismo, estamos jodidos, o sea, eso ya es un hecho. Pero sí creo que una de las formas de realmente hacer cine y entender el cine es ver mucho cine. O sea, si estamos estudiando cine, si nos interesa el cine y no vemos cine, entonces vamos a hacer cualquier cosa. Eso es un hecho, porque hay mucha tradición, hay historia, hay diálogo con el cine, con el arte, con la pintura, con el teatro. Entonces, si no... Eso es algo que seguro lo han escuchado muchísimo, ¿no? Yo estoy muy seguro de eso. O sea, para ser director de cine o directora de cine hay que saber mucho, no solo de cine además, ¿no? Sino hay que tener cosas que decir, hay que estar empapado con qué vamos a contar. Hay gente que, por ejemplo, está muy obsesionada con cosas que le han pasado en su vida, él usa el cine como terapia, por ejemplo, en nuestro país, un ejemplo el más grande tal vez para mí es Rodrigo Bellot, por ejemplo, ¿no? En su momento él realmente ha tenido unas cosas personales con el cine. Esas pulsiones que son tan grandes son las que nos llevan a hacer películas que tienen trascendencia. Si no hay eso, me parece que lo que hacemos es justamente termina siendo algo como, digamos, tibio, ¿no? O sea, tibio o muy parecido a otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la cuestión, encontrar lo que uno realmente quiere hacer. Y además,
o sea, yo creo que tú también coincides con esto, Gori, o sea, hacer cine realmente es jodido, digamos, ¿no? O sea, no es chiste para que yo realmente de A a Z, entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que luego no va a tener trascendencia en ningún nivel? No les digo que se ganen premios, no les digo que se haga plata, sino que exista la película y pueda llegar a alguna gente de alguna manera, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado en querer hacer así a la mala cosas y que queden ahí, porque ¿para qué? No necesitamos eso, o sea, ya hay mucho, ¿no es cierto? Yo, además, como ya estamos cerrando, les aconsejo mucho que hagan cortometrajes, digamos, ¿no? O sea, para mí el cortometraje es lo máximo, o sea, yo amo los cortometrajes. Este año voy a hacer 2 cortometrajes, tengo muchísimos cortometrajes, muchísimos, que los hago para mí. Y tengo hartísimos cortometrajes que nunca voy a mostrar porque, por ejemplo, no sé, moralmente o éticamente no se puede mostrar, por ejemplo, o son cosas muy personales que tienen que ver además con cortometrajes muy serios, ¿no? No es que les digo que solito en mi cuarto estoy filmando, ¿no? Son cortometrajes de verdad, o sea. Pero ¿por qué me interesa a mí tanto hablarles del cortometraje? Para empezar, hay una cuestión importante. El cortometraje no es un género de estudiantes, digamos. Mucho se lo ve así, y en realidad no. En realidad el cortometraje es la posibilidad que uno tiene de hacer cine sin plata, haciendo lo que le da a uno la gana y investigando además justamente lo que tú dices. ¿Qué es lo que uno va a encontrar? O sea, ¿cuál va a ser tu estilo? ¿Qué te interesa hacer? No importa si es comedia, no importa si es género, no importa si es un cine experimental, digamos, sino importa que ahí uno puede hacer algo de una manera, digamos, muy libre, antes de justamente someterse al sistema de la plata y todo eso. Porque, ojo, hay una cosa que no hemos hablado, pero ya se está yendo el tiempo, que es las historias traumáticas que han habido en nuestro país, de gente que ha perdido sus casas, ha habido hasta suicidios, no, les digo de verdad, ¿no? Entonces, eso también tenemos que pensar, o sea, hay gente que ha jugado malas cartas y realmente el cine le ha cagado la vida, ¿no? O sea, ha pasado eso. Entonces está bueno, digamos, también jugar mucho en el corto. Además, el corto, y eso es algo que también repito y aprovecho de decirles, esa es la llave para entrar afuera, ¿me entienden? O sea, hacer un buen corto que viaje, te permite entrar a ese mundo, viajar por el mundo y hacer a la vez lo que te da la gana, ¿me entiendes? Sin plata. Entonces, para mí es genial. Sí, y hay muchos cortos que son bases o muestras de un concepto para un largometraje, digamos, ¿no? Que son como es proof of concept, ¿no? Esa prueba de concepto que también ustedes pueden indagar ahí, ¿no? Que son 5 minutos de lo que podrían ser después 2 horas, ¿no? Pero ahí está la esencia de tu jugo de mandarina, ¿no? Entonces, y yo concuerdo con Quiro que siempre tiene que tener algo personal, ¿no? Esa emoción real, ¿no? A través de historias ficticias, ¿no? Pero tu emoción tiene que ser real, tu impulso para contar esa historia o para hacer esa película no te tiene que dejar de dormir, ¿no? O sea, es un impulso que te despiertas todos los días y dices, puta, tengo que hacer esto, ¿no? Y qué mejor que empezar con un corto, ¿no? A lo más controlado y poco a poco va a expandirse. Bueno, hemos llegado ya al final de este encuentro. Les agradezco mucho a ambos. Quiro, Gori, un aplauso. Muchas gracias. Creo que todos hemos disfrutado mucho esta conversación y los esperamos en los siguientes días de las jornadas. Hay sesiones académicas durante la tarde de 5 a 7 y a las 7:30 hasta ahora, hasta el final, tenemos encuentros como este. Mañana nos van a acompañar Miguel Hilari, Franks Bautista, Juan Carlos Mamani y Alexandro Sarzuri para hablarnos de sus películas, también para hacer un encuentro de otro tipo, con otros temas. Y así vamos a tener toda una programación hasta el día viernes. Los invitamos a que nos acompañen, a ustedes también, a todos los que nos están viendo también por Facebook, a acompañarnos en las transmisiones. Buenas noches y gracias.